Entonces, después de la intro, empezamos, ¿no es cierto?, con la clase y vamos a analizar un poquito la sociedad colonial americana, ¿ya? O sea, vamos a ver, digamos, después de todas estas peleas, ¿no es cierto?, después de toda esta, de esta parte, ¿no es cierto?, de la historia de Chile, donde el Imperio Español llega, ¿no es cierto?, y se instala aquí en Chile, etcétera, etcétera, empieza, ¿no es cierto?, empieza, ¿no es cierto?, a moldearse la sociedad americana, en el sentido de que habían personas, ¿no es cierto?, acá, las cuales, ¿no es cierto?, ejercían ciertos cargos, o habían parte de la población que tenían ciertas funciones dentro de la sociedad. Como hoy en día, ¿no es cierto?, hay el grupo, ¿no es cierto?, denominado parte de la sociedad, ¿no es cierto?, quizás sea clase alta, clase media, clase baja, que hoy en día, ¿no es cierto?, tiene cada cual cierta función. Y en esta época, digamos, de la sociedad así, colonial americana, también existían clase alta, clase baja, y cada uno, digamos, tenía características, y por sobre todo también tenían ciertas funciones dentro de la sociedad de la época colonial. ¿Ya? Entonces, principalmente hoy día la clase se va a tratar de, obviamente, de reconocer las instituciones, ¿no es cierto?, de la colonia y parte de la vida colonial y los grupos sociales y étnicos de la época. ¿Ya? A ver. Primero tenemos entonces las instituciones coloniales. Tenemos que entender de que España, ¿no es cierto?, tenía un sistema, ¿no es cierto?, en el cual tenía que de alguna otra forma controlar lo que pasaba acá en América. Y para esto, ¿no es cierto?, el rey de España no podía estar viniendo para acá constantemente a ver qué pasaba en el continente, sino que tuvo que armarse como un cuerpo legislativo, ¿no es cierto?, o, digamos, que pudiese de alguna otra forma ayudarlo. Cabe señalar de que en esta época, ¿no es cierto?, era el rey Carlos V de, ¿cuánto se llama?, Carlos V de Alemania, y a la vez también era Carlos I de España. O sea, este tipo estaba a cargo de todo lo que era Alemania y a la vez también era Carlos I de España. O sea, este tipo tenía un territorio que ni él se imaginaba lo grande que era. Entonces, para poder un poco solucionar este problema, tuvo que crear, ¿no es cierto?, un cuerpo, digamos, de la sociedad que se pudiese de alguna otra forma organizar y prácticamente manejarlo sin moverse, digamos, de su trono de España, ni de su trono de, ¿cuánto se llama?, de Alemania. O sea, este tipo era rey de España y rey de Alemania. O sea, tenía mucho poder. Entonces, las instituciones eran, primero, obviamente que el rey de España, ¿no es cierto?, digamos, él tenía, ¿no es cierto?, dos cuerpos jurídicos que lo apoyaban, que era el Real Consejo de India, ¿no es cierto?, el cual se encargaba de todos los temas, digamos, relacionados con América, y la Real Casa de Contratación, que se encargaba como de ser aduana. O sea, el Consejo de India se encargaba de mantener, digamos, las instituciones que existían en América, mientras que la Casa de Contratación se encargaba de la parte económica o monetaria, ¿ya? En la metrópoli quiere decir, ¿no es cierto?, en España, en este caso en Europa. Y en América existía las instituciones coloniales, el virreinato, y del virreinato existía la Real Audiencia y la Capitanía o Gobernación. Rápidamente nosotros podemos decir que el Real Consejo de India entonces asesoraba al rey en asuntos americanos, ¿ya? O sea que estos tipos, digamos, si el rey tenía que nombrar un virrey, el Real Consejo de India como grupo, ¿no es cierto?, decidía y decía, miren, ¿sabe, rey? Este es el mejor candidato para que usted lo ponga como virrey, y el rey decía sí o decía no. ¿Entienden? O sea, la idea, la pega, digamos, del Real Consejo de India es decir que casi el trabajo ya llegaba hecho en el rey solamente tenía que decir sí o no, nada más, ¿ya? También estaba la Real Casa de Contratación, que se encargaba del cobro de impuestos de las colonias y regulaba el monopolio comercial. O sea que estos tipos, digamos, ellos regulaban, digamos, la vida económica que existía en América. Ya yo podía venir a América, ¿no es cierto? Podía venir a hacerme la América, pero yo tenía que pedir permiso en la Real Casa de Contratación, y la Real Casa de Contratación tenía que darme un permiso para yo poder venir a trabajar acá a América. O sea, no era llegar y decir, ¿sabes que voy a viajar a América y voy a hacerme millonario? No, no se trata de eso, sino que se trataba de que todo esto tenía que ser bien ordenado. ¿Ya? Entonces, las instituciones que apoyaban al rey era el Real Consejo de la India, ¿no es cierto?, y la Real Casa de Contratación. Las instituciones que existían en América, primero era el virreinato. El virrey era, como el nombre lo dice, prácticamente era un rey. No había ningún más que él arriba de él, ¿ya? No había ningún otro tipo más que el virrey sobre él, ¿ya? Y él cumplía funciones legislativas, judiciales, militares, económicas, incluso hasta religiosas. El virrey nombraba hasta los, digamos, los cargos eclesiásticos, o sea, los cargos de la iglesia, ¿ya? Pero, ojo, el virrey tenía mucho poder, pero él tampoco se mandaba solo. Él dependía directamente del rey. Y de hecho, cuando terminaba el proceso del virreinato, o sea, cuando el tipo era sacado de virrey, el tipo era mandado preso, ¿ya? Y dice, ¿y por qué? ¿Qué hizo? No,
el tipo era mandado preso porque a él se le hacía un juicio de residencia, o sea que este tipo pasaba por un juicio para decir si su trabajo había sido de buena forma o si había sido de mala forma. Si había sido hecho de mala forma, el tipo podía ser castigado con no tener nunca más un cargo político, mientras que si ha sido de buena forma, el tipo podía ser reasignado, ¿no es cierto?, a otro lugar, o podía ser compensado, ¿no es cierto?, con algún premio del rey, ¿no es cierto?, que le tenía destinado. Así que, por lo tanto, ¿cuánto se llama? El ser virrey sí, era prácticamente ser un rey, pero él dependía del rey. Y, ¿no es cierto?, acá en América entonces existían los virreinatos, ¿ya? Entonces, los virreinatos que existían en América, como ustedes van a ver en la constitución de este mapa, es principalmente el virreinato, por ejemplo, de Nueva España, ¿no es cierto?, que está ahí, y el virreinato, ¿no es cierto?, por ejemplo, de Nueva España, que es México, es la Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Virreinato del Perú, Capitanía General de Chile y Virreinato del Río de la Plata. A ver, un virreinato, obviamente que era un lugar en el cual, ¿no es cierto?, se ejercía todo, era como un centro como de poder, y generalmente el virreinato cuando se instalaba era un lugar que se podía estar, digamos, tranquilo, mientras que las capitanías generales eran lugares muy conflictivos donde había que poner el acento, ¿no es cierto?, en la parte militar. O sea que si nosotros vemos nuestra Capitanía General de Chile, quería decir que aquí llegaban muchos militares y que aquí generalmente estábamos en conflicto. Lo mismo pasaba con la Capitanía General de Venezuela, la Capitanía General de Guatemala, o sea, eran lugares conflictivos, ¿ya? Y en cambio los virreinatos eran lugares mucho más tranquilos. Nosotros dependíamos del virreinato del Perú, no del virreinato del Río de la Plata, por si acaso. Dependíamos, ¿cierto?, del Perú, ¿ya? Ahora, entonces, en cuanto a la economía, ¿no es cierto?, de la época, ¿no es cierto?, la agricultura era el principal motor, ¿no es cierto?, de la economía americana, ¿ya? En esto aquí surge la hacienda, ¿no es cierto?, donde eran prácticamente pequeñas ciudades donde se manejaba todo lo que era la parte económica dentro de estas pequeñas estancias, y también algunas plantaciones que se localizaban generalmente en zonas de clima tropical y que se hacía en base, ¿no es cierto?, a esclavos, ¿ya? Que son parte también de la cultura americana y parte también de la etnia que existía en la época, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? La parte, digamos, de la etnia esclava o de color negra, no sé cómo hoy en día se le podrá decir, pero digamos que los esclavos en ese entonces eran negros porque eran traídos de África, ¿ya? Entonces, principalmente, la mano de obra que existió, ¿no es cierto?, aquí, en principio fue una mano de obra indígena, basada en la encomienda, ¿no es cierto?, que la encomienda, de alguna u otra forma, lo que hacía era, ¿no es cierto?, de cierta forma, era usar a los indígenas, ¿no es cierto?, principalmente como esclavos, ¿ya? Aquí dice encomendado por si acaso, se ve que se me fue la letra hacia abajo. Y esto encomendado, ¿no es cierto?, era una mano de obra indígena que era podríamos decir, la obra gratis, ya es prácticamente esclavo. Pero el problema fue que esta mano de obra indígena con el tiempo empezó a desaparecer, muchos se replegaron hacia el sur como vimos en la guerra de Arauco, así que por lo tanto, esta mano de obra, ¿no es cierto?, se reemplazó por la mestiza. Ya quiere decir esto que los que eran hijos de españoles con indígenas, ¿no es cierto?, que no los tomaban nadie en cuenta, empezaron a hacer, ¿no es cierto?, una mano de obra libre que se le tenía que pagar, pero digamos si ellos querían trabajar bien y si no querían trabajar bien, ¿ya? O sea que tenemos que la mano de obra indígena en principio fue la que existió, ¿no es cierto?, durante la época de la colonia, pero esta al final desapareció porque muchos mapuches murieron y otros, digamos, se fueron hacia el sur del Biobío, así que por lo tanto ya no había mano de obra disponible, así que por lo tanto la que fue, digamos, mano de obra de ahí en adelante fue la mano de obra mestiza, pero tenía que ser pagada, sí o sí. Y también nosotros hablamos un poquito de lo que fue el monopolio, ¿ya? El monopolio, ¿no es cierto?, que existió acá en América era principalmente de que la corona española tenía estrictamente prohibido, ¿no es cierto?, que cualquier colonia americana, sus virreinatos, tuviesen negocios con algún otro país que fuese Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea era que el dinero que se obtenía de las mismas colonias, digamos, americanas, quedara dentro del imperio español, ¿ya? Obviamente que la casa de contratación, ¿no es cierto?, tenía un sistema de flota y de galeones que, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo venía a América, ¿no es cierto?, recababa todos los fondos, ¿no es cierto?, y volvían a España. Y obviamente que esto de alguna u otra forma a las colonias americanas en un tiempo, ¿no es cierto?, después empezó a molestarles porque obviamente que las colonias americanas trataron de hacer negocios con otros países, llámese Francia, Inglaterra, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora,
También lo que nosotros estábamos hablando, ¿no es cierto? Que dentro de todo este contexto, ¿no es cierto?, de la sociedad y economía colonial también existieron grupos étnicos, ¿ya? Que se conformaron distintos grupos sociales, ¿no es cierto?, según el color de piel. Imagínense que hoy en día pueden haber blancos pobres, negros ricos, indígenas millonarios, indígenas pobres. Pero en este tiempo, si usted era indígena, era pobre. Si usted era negro, era un esclavo, por lo tanto, era pobre. Pero, por ejemplo, los españoles y los criollos, ¿no es cierto?, que los criollos son los hijos de los españoles que nacieron, eran clase alta. Pero todos los demás, llámese mulatos, negros, zambo, indígenas y mestizos, eran de clase pobre. Solamente los españoles y sus hijos, los criollos, eran clase alta, ¿ya? Como lo van a ustedes a ver a continuación acá, ¿ya? O sea que la sociedad, ¿no es cierto?, estaba basada principalmente en su origen, de dónde usted había nacido, dónde usted era, y por el color de piel, ¿ya? O sea, uno veía a un tipo a distancia y ya sabía que ese tipo era pobre, o sea, si veía un tipo con cara indígena era pobre, si un tipo que era de color o era negro era pobre, ¿me entienden? En cambio, se ve un tipo medio rubio, ¿no es cierto?, alto y bien vestido, era español, por lo tanto, él de la clase alta. Ahora, ¿quién era la clase alta? Como dije, español y criollo, ¿no es cierto? Llámese los curas, ¿no es cierto? Llámese el español en sí, todos eran clase alta. Los mestizos y los mulatos sanos, ¿no es cierto?, eran peones indígenas que se trabajaban por el día, ¿no es cierto? Pero en alguna forma ellos también podían ser parte de la iglesia, o sea, no se les discriminaba en esa parte, que es una cosa increíble. A los indios, ¿no es cierto?, se les comendaba a los españoles y los que no eran libres, ¿no es cierto?, pero generalmente trabajaban para las minas, las haciendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos por último a los negros que eran esclavos y trabajaban en mina implantación, ¿ya? O sea que la sociedad americana, digamos, de la época se dividía principalmente por su origen, por su color de piel, ¿no es cierto?, por su, ¿cuánto se llama?, por su origen de nacimiento, digámoslo de esa forma, ¿ya? Chiquillos, entonces les dejo la actividad, realizar la pirámide social, después dice, realiza el cuaderno el mapa conceptual de las instituciones que existían en España y América, el primero que aparece, o sea, este de acá, por favor, no se vayan a confundir, voy a colocar acá para que pongan pausa y lo hagan, ¿no es cierto?, en su cuaderno, ese, y contestar las preguntitas que salen ahí. Ya, chiquillos, entonces nos vemos pronto.